Mateo capítulo 4, versículos 1 en adelante dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo, es decir, Jesús respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Vamos a orar. Padre, en esta hora, gracias. Gracias por concedernos humillarnos ante ti en la adoración a través de la oración, Señor. Gracias porque tú nos concedes tu misericordia de poder abrir la Escritura, leerla y ahora explicarla, Señor. Ahora explicarla a tu pueblo. Tú eres el que das entendimiento a través del Espíritu Santo y en ti confiamos e invocamos y suplicamos que des oídos para oír y ojos para ver espiritualmente lo que necesitamos cada uno de nosotros en este lugar a través de tu palabra. Concédeme ser fiel a ti, Señor, explicando fielmente tu palabra. Concede, Señor, oh Dios, que de aquí alguno salga restaurado, que aquí alguno salga edificado, que aquí alguno, Señor, oh Dios, salga exhortado o exhortada. Concédenos, Señor, oh Dios, responder luego en medio de la predicación con una atención de reverencia a ti. Concédeme también la reverencia de exponerla con claridad, con entendimiento, Señor. Concédenos como iglesia, Señor, madurar a través de la enseñanza de tu palabra, para que podamos continuar hacia adelante en la travesía que tú nos has dado en este mundo, en lo que nos acercamos a ese día glorioso que tú has previsto, que tú has predestinado para que estemos ante ti ya por la eternidad. Y que en esta hora, Padre, si hay alguno que vino muerto en sus pecados o muerta, si hay alguno o alguna que hoy necesita vida, ¿quién más que tú le podrás dar, Señor? Si solo en ti hay palabras de vida eterna, en Cristo nuestro Señor. Así que Dios, suplicamos por el milagro más grandioso de la vida de nosotros como seres humanos, y es el nuevo nacimiento de aquellos que hoy estén sin salvación. Dios mío, oramos estas cosas en el temor de Dios, en el temor a ti, en el nombre de Jesús tu Hijo. Amén. Pueden tomar asiento y de esa manera vamos a ver lo que hoy Dios nos ha dado en esta escritura con tres tentaciones que acabamos de leer, en las cuales Jesús está siendo llevado por el Espíritu Santo. Y algunas cosas que queremos explicar aquí hoy en la medida que el Señor así nos los permita, pero déjeme tomar un poquito de agua primero. Y si ustedes recuerdan, la semana pasada, ya al final de este capítulo 3, nosotros pudimos contemplar que Jesús precisamente fue a las aguas bautismales, allí en el río Jordán, y se oyó desde el cielo una voz de Dios, la voz del Padre, que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
Y esa misma voz que se oyó allí en ese momento, en la transición que ustedes acaban de ver cuando comienza el capítulo 4 diciendo entonces, aparentemente hay una transición que normalmente nosotros en la Escritura, y que el pastor Ovidio lo explicó la semana pasada, cuando vimos también un entonces, estas veces que nosotros encontramos esta palabra, a veces nos da a entender de que cambia de escenario, de que cambia de un escenario a otro abruptamente, pero aquí nosotros podemos observar, cuando estudiamos el pasaje, en el sentido original, que se está tratando de un hilo de eventos que ocurrieron de forma simultánea, es decir, acaba de ascender de las aguas bautismales, escuchar allí audiblemente la voz del Padre afirmando que ese es el Mesías, que ese es el Hijo de Dios prometido al pueblo de Israel, en quien Él tiene complacencia. Y ahora, ¿qué notamos nosotros? Versículo 1, que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, lleva a Jesús al desierto, a un lugar para ser tentado por el diablo. Ahora, esta narrativa nos conecta una con otra. ¿Y por qué lo digo? Porque primeramente, en esas dos primeras tentaciones, usted escucha precisamente la forma en que Satanás se dirige a Jesucristo. Si eres el Hijo de Dios. Es decir, todavía estaba retumbando las palabras que Dios le había dicho, la declaración de amor y de afirmación de la autoridad de Cristo como Dios, como el Hijo de Dios encarnado en la tierra. Seguía resonando. Ajá, si tú eres el Hijo de Dios, se lo ve en esas dos primeras tentaciones. Así que, amada iglesia, a través de nuestro pasaje de esta tarde, podremos ver que Dios tenía la intención, precisamente, pensó desde el principio, Dios planeó desde el principio, y era crear, esto es lo que vamos a ver aquí, el hilo de la recreación de Dios, de esa humanidad que se había caído en el huerto del Edén, cómo está siendo recreada en Cristo, cómo está siendo restablecida después de una caída en donde la humanidad quedó definitivamente defectuosa, una humanidad que realmente no pudo hacer frente a la oposición de las tinieblas, como nosotros hemos visto a lo largo de las últimas semanas. No, la humanidad no pudo hacer frente a la oposición. Por eso hemos titulado este mensaje Enfrentando la oposición. Ahora, por eso es por lo que no deberíamos sorprendernos precisamente que desde el nacimiento de Jesús, ¿qué notamos nosotros? Oposición. Desde que Jesús nació, vino a la tierra, enfrentó oposición, y ahora aquí en este momento nosotros vemos que enfrenta también la oposición, pero también vamos a ver, y no nos debe de extrañar esto, que durante todo su ministerio Jesús ha de enfrentar la oposición. Ahora, también esa oposición demoníaca ha sido y será contra la iglesia a lo largo de nuestro peregrinar en esta tierra. Y lo hemos visto históricamente por más de 2021 años de historia. Hemos visto cómo la oposición demoníaca contra la iglesia yo diría, vomitado contra el pueblo de Dios todo lo que ha podido hacer para oponerse a que el reino de Dios siga siendo expandido. Ahora le tengo una buena noticia. Si usted está aquí y yo estoy aquí, amada iglesia, es porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la razón por la que nosotros, aunque vemos oposición, hay una tensión muy grande porque estamos entre la primera venida de Cristo y esa segunda venida gloriosa que se acerca, en una tensión que los eruditos, los teólogos, los puritanos le llaman el ya, pero todavía no. Y se refiere precisamente a que el reino de Dios fue establecido por Cristo, a que Él está reinando en su trono de gloria, con todos los redimidos que hoy están delante de su presencia, y su iglesia
¿qué hacemos aquí nosotros? Expandiendo el reino de Dios para que Cristo sea conocido en todo lugar de esta tierra, hasta los confines de la tierra, dice Él que nos encomendó a nosotros a llevar el Evangelio. Entonces, debemos estar preparados nosotros, ¿para qué, hermanos? Para enfrentar la oposición y vivir vidas que agraden a Dios. Debemos estar preparados para enfrentar la oposición, a que seamos nosotros obedientes y que creamos y confiemos en qué, hermanos, en la palabra del Dios Altísimo. Y en este pasaje Mateo nos habla de las tentaciones y nos habla acerca de las pruebas y los fracasos de la humanidad. Yo quiero que usted, cuando esté pensando y estemos hablando de estas tres tentaciones que están aquí, entienda algo. Los escritores, tanto Marcos como Lucas, principalmente Lucas, nos da a entender que no fue que al final de esos 40 días del ayuno de Jesús, vino Jesús a ser tentado, sino que a lo largo de ese tiempo que Él estuvo retirado, aislado, esos 40 días Jesús recibió todo tipo de tentaciones. Entonces, este pasaje nos habla también de el verdadero Dios y el verdadero hombre que soportó precisamente y no cayó como lo hicieron las generaciones pasadas. Así que de nuevo le pido que vayamos y miremos ahí el versículo 1. Vamos ahora a descomponer, vamos a desempacar un poco el contenido de estos versículos. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Así que en primer lugar, mis amados hermanos, yo quiero que usted entienda que Dios mismo planeó, Dios mismo diseñó, Dios mismo fue el arquitecto de que su Hijo fuera tentado por el diablo. A Dios no le tomó por sorpresa que Jesús estuviese en aquel lugar siendo tentado por el diablo. Pero a lo mejor usted se preguntará, pero bueno, pastor, ¿cómo es esto de que el Espíritu Santo, que es Dios, haya llevado a Jesús al desierto para ser tentado? Si sabemos que la Escritura dice bien claramente en Santiago, capítulo 2 y versículo 13, que nadie debe decir cuando es tentado que está siendo tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Es posible que usted se esté preguntando eso. Ahora déjeme aclarar lo que quiere decir la palabra tentación. Esta palabra precisamente en el original es peirazo, que también significa, esa palabra también significa poner a prueba. Así que fíjese entonces que la palabra tentación tiene dos sentidos. Un sentido de esta palabra es precisamente cuando se refiere como a una trampa, como que están tomando a alguien de sorpresa y lo quieren hacer caer. Y en ese sentido, cuando alguien cede a ese tipo de trampas, se refiere a que cae en pecado. Ahora, esa misma palabra también se traduce como prueba. Entonces deberíamos preguntarnos si entendemos bien lo que está pasando aquí. En primer lugar, no fue una casualidad de que el Espíritu Santo llevara a Jesús al desierto. No, mis amados hermanos. Todo lo contrario, el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado, ¿sí? Pero el Espíritu Santo no es el que tienta a Jesús para que peque, sino que lo lleva. El Espíritu Santo lleva al desierto a Jesús para que se cumpla toda justicia. Y esa palabra, esa frase que leímos, que el pastor Ovidio estuvo predicando la semana pasada, se refiere cuando dice que se cumpla toda justicia. Lo que quiere decir es que cumpla toda la ley, que cumpla en obediencia al Padre todo lo que Él le mandó hacer. Que Él muestre, en otras palabras, que es fiel a su Padre. Así que la diferencia es que, por un lado, el diablo tiene la intención de hacer caer a Jesús, que eso lo vemos claramente, pero por el otro lado, el Espíritu Santo tiene la intención de que Jesús sea probado, no tentado, probado en el desierto desde la perspectiva de que Dios no quiere que su Hijo caiga. Satanás sí quiere que su Hijo
caiga. Así que la tentación viene del diablo, pero es el Espíritu Santo el que permite la prueba. Un comentarista dijo lo siguiente, y cito: Dios utiliza a menudo las tentaciones con las que Satanás quiere hacer el mal, como un medio para demostrar algo bueno. Lo que Satanás intentó al querer llevar al Hijo al pecado y a la desobediencia, el Padre lo usó para demostrar la santidad y la dignidad del Hijo. Ese es el plan de Dios para usted y para mí. Ese es el plan de Dios para usted y para mí, amada iglesia. Escuche muy bien esto. Es el mundo, es la carne y es el diablo los que nos tientan con la intención de que caigamos. Pero Dios permite que usted y yo seamos tentados, incluso ordena que vengan las tentaciones. ¿Para qué? Para probar su fidelidad y para probar la mía. Entonces, en segundo lugar, si Jesús es Dios, ¿cómo es que podría ser tentado? Y esto trae a colación una doctrina fundamental que no podemos olvidar y que también la semana pasada el pastor Ovidio estuvo hablando de ella y la mencionó. Y es que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Así que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cuando Dios Hijo bajó del cielo para salvarle a usted y a mí, lo hizo con una naturaleza verdaderamente humana y divina. Así que, amada iglesia, yo quiero que a usted no se le olvide que la palabra de Dios dice precisamente que Jesús le dio hambre. ¿Cómo no le va a dar hambre, hermanos? Él tuvo sueño, Él creció, dice la Escritura que Él creció en estatura y en conocimiento. Él sintió dolor, Él se cansó, Él le dio sed, hermanos. Jesús pasó por todas las etapas de la vida humana. De modo que Jesús, siendo verdaderamente hombre y en su humanidad, Jesús fue tentado como usted y como yo. Pero la gran diferencia, como dice el autor de Hebreos, sin pecado. Jesús no pecó, Jesús fue tentado en todo, pero no pecó. Y esa es la gloria. Eso es lo que significa que a pesar de las tentaciones que Jesús tuvo que enfrentar, nunca pecó. ¿Sabe por qué? Porque Jesús nunca quiso pecar. Esto es lo que vemos aquí, hermanos. El Espíritu lo lleva al desierto, lo hace para que Jesús pueda enfrentarse a la tentación que viene de esa serpiente, que es el diablo. Y en el versículo 2, que le pido que me acompañen ahí, vemos nosotros lo siguiente. Dice: después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Hermanos, por eso es muy importante que recordemos las palabras que se escucharon al final del capítulo 3. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y aquí vemos nosotros que por un lado, cuando usted mira la oración, ese versículo, él está diciendo una afirmación, pero también está poniendo un cuestionamiento. Están las dos cosas ahí. Si eres el Hijo de Dios. Es decir, Satanás no está diciendo, tú no eres el Hijo de Dios. Él está afirmando, si eres el Hijo de Dios. Y esa cláusula al principio que dice sí, es la que nos hace ver a nosotros la trama que él tiene de tentar a Jesús. Entonces, nosotros vemos aquí es una serpiente que quiere tentar a Jesús, no solo con comida para quitar su hambre, sino mintiendo, metiendo la duda en Jesucristo, con la afirmación, y también pregunta: si Dios dijo que realmente tú eres el Hijo de Dios, pues ¿qué te cuesta demostrarlo? Dile a esas piedras que se conviertan en pan. ¿Acaso tú no eres el Hijo de Dios? Si en verdad tú eres el Hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. Amados, esta es la estrategia más usual que tiene Satanás. Él te va a hacer creer precisamente todo lo opuesto a lo que Dios ha dicho en su palabra. Y cuando tú te lo crees, ya has caído en la tentación. Cuando tú le crees a la mentira que Satanás te lanza, ya hemos caído en la tentación.
y hemos pecado contra Dios. Pero mira la respuesta de Jesús. Versículo 4, respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿qué vemos nosotros aquí? ¿Qué hace Jesús con la tentación, amada iglesia? Yo quiero que usted recuerde en primer lugar la situación física de Jesús. Es decir, Él lleva 40 días sin comer nada. Quiere decir que Él no solo tiene hambre, sino que físicamente está en una etapa de debilidad. Así que, aún así, ¿qué es lo que nosotros vemos que Jesús hace? Jesús le cita la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 8 y versículo 3. Jesús sacó la espada de la palabra de Dios para contrarrestar las palabras del tentador. Jesús no se quedó meditando en términos de filosofar con el diablo. Sí, mira, fíjate, yo soy hijo de Dios, entonces déjame pensarlo. Él rápido fue, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermano, porque aquí había mucho más que una simple satisfacción del hambre de Jesús. Aquí había mucho más. Jesús, vamos a ver más adelante en la predicación, en la enseñanza, que realmente todas las tres tentaciones apuntan precisamente a la relación de Dios con el pueblo de Israel. La dureza del pueblo de Dios, cuando suplicó, más que suplicar fue una queja, que por poco apedrean a Moisés por estar murmurando en contra de él, ya que no tenían pan. Y Dios les dice así a través de Moisés, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque tenemos que entender que la audiencia original, recuerden que Mateo menciona y cita más de 40 veces, 38 o 40 veces, el Antiguo Testamento, porque la audiencia de cristianos a la que él está hablando son principalmente judíos, así que ellos, inmediatamente que Jesús le narra esta experiencia, una experiencia en la que no hubo ninguno de los apóstoles presentes, una historia que Jesús decide contársela a los apóstoles para que luego ellos la incorporen en los evangelios por la trascendencia, la importancia que tiene para el pueblo original, pero para usted y para mí. Para usted y para mí hoy. Entonces aquí tenemos una aplicación para nuestras vidas. Tenemos que leer la Escritura, tenemos que leer la Biblia, tenemos que empaparnos de la Escritura. ¿Para qué, hermanos? Para conocer más a Dios. Jeremías lo dice bien claro y lo hemos dicho aquí muchas veces. Mira, no te alabes en tener, lo voy a parafrasear, no te alabes en tener propiedades, no te alabes en tener títulos, no te alabes en tener lo que sea. Si alguien se va a alabar de algo, que se alabe en conocerme y en entenderme, dice Dios. Entonces, hermano, una de las cosas principales en las que un pastor y un hermano, si tú miras a tu lado a tu hermano y a tu hermana, deberíamos insistirnos unos a los otros, es que no nos olvidemos de la importancia de conocer a Dios a través de la Escritura. Y hay muchas formas de hacer esto. Usted puede escuchar el celular, que hoy hay aplicaciones, eso no existía en esta época. Ni siquiera habían 66 libros escritos de esta manera, ¿no, hermanos? Pero ¿qué podemos decir? Hay muchas maneras de usted escuchar o leer la Escritura. Pero escúchela, léala, estúdiela. Y Dios ha provisto a la iglesia hasta aquí y hasta ahora el privilegio y la misericordia de que miércoles tras miércoles, viernes tras viernes, en esta iglesia Roca de los Siglos, nos podemos reunir para hacer algo que posiblemente a usted se le pueda hacer un poco difícil en su casa hacer, y es estudiar la palabra de Dios, con temas específicos que nos hacen conocer más a Dios. Esto es lo que nos guía a nosotros, es que debemos leer más la palabra, debemos estudiarla. Jesús lo está haciendo aquí para que nosotros entendamos la importancia de que la manera en que Dios quiere que le conozcamos es a través de la Escritura. Y está bueno, escuchemos predicaciones no solo de aquí, que a veces, ¿verdad?, hablamos de esto como si fuera algo malo, no. Escuche predicaciones de otros lugares, de otros pastores que son de sana doctrina y que puedan a usted enseñarle cosas que usted necesita saber para crecer en el conocimiento de Dios. ¿Con qué fin? ¿De llenarse la cabeza? No, hermano y hermana. Es con el fin de poder precisamente enfrentar la oposición.
enfrentar la oposición. Entonces, vemos, mira lo interesante del próximo episodio. Jesús le cita la palabra, Deuteronomio 8:3, no solo del pan vivirá el hombre. ¿Y qué hace Satanás? Míralo ahí usted, en su Biblia. Agarra el Salmo 91 y lo distorsiona, no puedo expandir ahí. Y ustedes quizás han escuchado enseñanzas sobre esto. Omite unas frases y unas palabras que son importantes y le lanza la escritura a Jesucristo. Y mira lo que le dice. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre un pináculo del templo y le dijo, y vuelve otra vez, mira la frase, si eres hijo de Dios. Acuérdense, hay una ambición, pero también hay una suspicacia arrogante de meter la duda. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Y ahí viene y cita parte del Salmo 91. A sus ángeles, ¿y a quién no le gusta el Salmo 91? Es uno de mis favoritos. A sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces, aunque hay mucho más que decir de ese versículo, porque, como les dije, la audiencia original esperaba una profecía de Malaquías que se cumpliera con el Mesías, que apareciera abruptamente en el templo, allí en el lugar santísimo, ¡boom!, el Mesías apareciera, que nadie supiera de dónde salió y ¡pum!, el Mesías apareciera ahí. Esa es una interpretación de los judíos en cuanto a Malaquías. Así que cuando Satanás está diciéndole a él esto, hay un hilo mesiánico en esas expresiones que van mucho más allá de la superficie del texto, que nos está diciendo a nosotros precisamente que el diablo, al igual que mucha gente a lo largo de los siglos y en esta época, utilizan la Biblia de forma pecaminosa. Eso es lo que hace Satanás aquí. Recordemos que el diablo, como lo vimos en este momento, puede y cita la Biblia. Y tenemos que tener cuidado. Todos sabemos cómo las sectas manipulan precisamente la Biblia. Pueden citar muchos versículos fuera de contexto para justificar sus pretextos. Así que usted y yo lo que vemos aquí precisamente es la osadía del diablo, que viene y le dice a Cristo que ponga a prueba a Dios, que ponga a prueba si Dios va a cumplir su palabra y demostrar su amor por Él. ¿Dónde está el mal ahí? ¿Acaso hay algún mal? Lo hay, precisamente en que poner a prueba la providencia de Dios, la providencia divina, es poner a prueba a Dios mismo. Parecía un buen plan. Mira, lánzate desde el pináculo del templo, porque hay una promesa en la Biblia. El Salmo 91 dice que a sus ángeles mandará, pero Jesús nota la motivación errada, incorrecta y malvada de Satanás, que no proviene de la fe, hermanos. La motivación de Satanás no proviene de la fe, sino que proviene de la incredulidad. A ver si Dios envía entonces a los ángeles. A ver, pruébalo, dale a ver si Él cumple su palabra. Lo que había era un desafío a la duda, más que a la confianza en Dios. Ahora, ¿qué hace de nuevo Jesús? Cita la palabra y esta vez en Deuteronomio 6:16. Mire el versículo 7 conmigo. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Así que finalmente el tentador saca aquí el machete. No saca ya sacó el machete. Aquí saca la artillería. Aquí saca la artillería pesada. Y mira los versículos 8 y 9. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, dice Satanás a Jesús, si postrado me adorares. Así que, amados, Satanás sabía perfectamente lo que muchos evangélicos hoy parece que se nos ha olvidado sobre cuál era la misión de Jesús.
Jesús vino a qué, hermanos? Jesús vino a ser exaltado sobre todo nombre. Le fue dado nombre sobre todo nombre. Dice la Escritura que toda rodilla se doblará delante de Él. Jesús vino para ser exaltado sobre todas las autoridades de la tierra. Jesús vino para comprar a su pueblo y reinar sobre él. ¿Por qué? Usted y yo sabemos el por qué. Porque Adán, que era el representante autorizado de Dios, él representaba a la humanidad completa. ¿A quién le cedió esa autoridad? A Satanás. Se la cedió. Ahora, mire la respuesta de Jesús, el versículo 10. Esta vez cita de nuevo la Escritura a Jesús en Deuteronomio capítulo 6 y versículo 13. Dice, entonces Jesús dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Las tres tentaciones apuntaban en contra de los primeros dos mandamientos. Así que lo que vemos en este pasaje es que Satanás le ofreció algo aparentemente bueno a Jesús para que Jesús estableciera su reino. Las tres tentaciones eran tentaciones que aparentaban ser buenas porque una era un acto milagroso de convertir piedras en pan, y eso iba a ser sorprendente cuando la historia se empezara a comunicar a todas partes sobre un milagro extraordinario. Pero Jesús no tenía que comenzar su reinado de una manera indigna. Él luego multiplicó unos pececitos y unos panecillos y alimentó a miles de personas, porque él siguió el curso de acción de la forma en que Dios quería que él estableciera su reino. No de una manera incorrecta, no de una manera que realmente violentara el carácter divino de Dios y su providencia. En segundo lugar, en el pináculo, como les expliqué, al él quedar allí expuesto ante los judíos, ¿qué iban a hacer inmediatamente ellos? Inmediatamente iban a adorarlo como el Mesías, porque ellos conocían exactamente la profecía. Y en tercer lugar, él está diciendo, hey, todos los reinos de la tierra te daré, si postrado me adorares. ¿Qué está diciendo él? Este es el camino easy way. Vamos a tomar este camino rápido, en donde tú inmediatamente vas a ser el rey del universo, de todos los reinos de la tierra. ¿Y qué te costó? Amada iglesia, Jesús se mantuvo fiel. Eso es lo que vemos. Jesús se mantuvo fiel. Jesús no titubeó en honrar al Padre y utilizó la propia palabra de Dios para refutar y rechazar las tentaciones del diablo. Cada una de las tentaciones que Satanás le ofreció a Jesús fue una gloria sin sufrimiento. Escuche, las tres tentaciones eran recibir una gloria sin sufrimiento, era recibir un camino sin sangre hacia el reino, una gloria sin sufrimiento. Pero cada vez que Jesús le dijo que no a Satanás, le dijo que sí a la cruz. Así que de la misma manera, cada vez que tú y yo le decimos que no a la tentación, le estamos diciendo que sí a Jesús, le estamos diciendo que sí a la cruz y le estamos diciendo que sí a una nueva vida en Cristo. Eso es lo que nosotros vemos ahí, hermanos. La gloria de Cristo. Y esto nos lleva entonces a nosotros al origen de una nueva humanidad. Una nueva humanidad en su iglesia, en la cual Él viene a inaugurarla en su reino. Una iglesia, una de las cosas que Mateo quiere hacer es mostrarnos que esa encarnación de Jesús, su vida y su ministerio son una recreación de la historia de la caída de la humanidad en el Edén y el fracaso también de Israel. Pero a diferencia de Adán y del pueblo de Israel, ¿qué vemos nosotros aquí? Y en el ministerio completo de Jesús, que Él se mantuvo fiel. Jesús vence en donde ellos fallaron. Jesús triunfa donde ellos cayeron y da gloria a Dios donde ellos se alejaron para adorar falsos dioses. Así que en primer lugar, en la tentación de Jesús en el desierto, Mateo nos muestra que Cristo es un nuevo tipo de Adán. Jesús es el nuevo tipo de la humanidad. Fíjese que tanto Adán como Jesús
se enfrentaron a la tentación. ¿Cómo? Ellos siendo representantes federales de la humanidad, pero hay un enorme, grandísimo contraste entre ambos, como nosotros sabemos. Y en la historia de la redención nosotros vemos que hay dos Adanes que se enfrentan a la tentación de la serpiente. Por un lado tenemos a Caín en Génesis. Vemos ese primer Adán que enfrenta la serpiente, la tentación en un jardín con una compañera de bodas cerca de él y con la panza llena porque Dios le dio permiso para que comiera del fruto de los árboles. Por el otro lado, aquí en Mateo, ¿qué tenemos nosotros? Al segundo y mejor Adán, a Jesucristo, que se enfrenta a la tentación como en un desierto, hambriento y solo. La fe de ambos fue probada, ciertamente, ¿verdad? La fe de Adán y la fe de Cristo Jesús fue probada, su confianza en la palabra de Dios fue puesta a prueba en ambos casos. Con Adán en el Edén, la serpiente le hizo dudar diciéndole, ¿realmente Dios dijo que morirían si comían del fruto, de aquel fruto? Y la serpiente le dijo que no morirían. Le dijo que si comían serían como Dios. Y aquí en Mateo, ¿qué vemos nosotros? Vemos la misma treta de Satanás cuando le dijo a Jesús, de veras que el Padre dijo que tú eres el Hijo amado. Si lo eres, convierte estas piedras en pan y come o lánzate desde allí para ver si el Padre realmente te ama, si tú eres verdaderamente el Hijo de Dios. Pero continuamos aquí viendo el contraste garrafal y grande. En el Edén, la novia de Adán pecó mientras Adán no hizo nada. Adán debió haber clamado a Dios, tómame a mí en lugar de mi novia. Pero Adán se autojustificó diciendo, la mujer que me diste. ¿Se acuerdan? Sin embargo, en Cristo vemos que su novia estaba lejos y estaba muerta en su pecado. Pero Jesús hizo lo que Adán debió haber hecho. Jesús derrotó al tentador y luego aplastó su cabeza y rescató a su novia a costa de su propia sangre. En lugar de decir, la mujer que me diste, Jesús dijo, aquí está mi vida a cambio de la suya. Para los que anotan, todo esto hace referencia a Romanos capítulo 5. Allí Pablo nos muestra que así como la muerte entró por un hombre y corrompió al mundo a través de un solo hombre, que fue Adán, la justicia limpiará al mundo a través de un solo hombre, que es el segundo Adán, el segundo y mejor Adán, que es Cristo. Mientras que Adán peca y trae la muerte, el Señor Jesús se levanta y trae vida. Romanos 5:21 lo llama de esta manera, justicia que lleva a la vida eterna por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Pero también en segundo lugar vemos un mejor Israel. Y aquí voy a detenerme poco, porque hemos hablado muchas cosas sobre el pueblo de Israel y cómo apuntaban a Jesucristo y cómo Cristo precisamente rehace toda esa historia en su propia vida, paso a paso, pero sin pecar. Así que Mateo nos muestra que Cristo es un nuevo y mejor Israel. Pensemos un poco de nuevo en esa historia de Israel en el Éxodo. ¿Qué pasó una y otra vez, hermanos y hermanas, en el desierto? Ellos fueron puestos a prueba y fracasaron en la prueba. Es eso lo que vemos, ¿sí? Fueron puestos a prueba una y otra vez, pero fracasaron. Así que cuando Dios los lleva allí a la orilla de esa tierra prometida, ¿qué es lo que sucede precisamente? Que vinieron las mismas dudas que nosotros vimos aquí, tanto en el huerto del Edén como allí en el lugar, en el desierto, donde vemos a Jesús que está siendo tentado. Las mismas dudas contra la palabra de Dios. Ellos creyeron más en la oposición que en la promesa. Creyeron más a la tentación que a la promesa de Dios. Y ustedes conocen la historia. No pasaron la prueba. Porque creyeron a sus propios chismes en sus ídolos. Por eso ellos vagaron 40 años en el desierto. Una generación completa vagó por el desierto. Ahora,
Piensen en lo que acabamos nosotros de leer en Mateo. Jesús sale de ese pequeño Egipto, cruzó las aguas del río Jordán en su bautismo, y así como Israel pasó por el Mar Rojo en su bautismo, y al igual que ellos, fue llevado al desierto para ser probado. Luego, durante 40 días y noches, Jesús enfrentó ¿qué cosa? Hambre y la tentación, tal como Israel fue tentado durante 40 años en el desierto. Sin embargo, ¿qué vemos nosotros aquí? Que Jesús es el nuevo y mejor Israel. ¿Por qué? En lugar de creer y obedecer a la serpiente, Jesús la confrontó con la palabra de Dios. ¿Y qué le dice? Que se vaya. Jesús no falló la prueba. Que usted y yo fallamos. Que el pueblo de Israel falló. Que Adán falló. Dios nos ha demostrado entonces una y otra vez con esto que estamos estudiando hoy, que nosotros no podemos vencer la oposición solos. No podemos, hermanos y hermanas. No podemos enfrentarnos, no somos capaces de enfrentarnos a la oposición de este tentador solos. Por eso, en medio de las tentaciones, en medio de las pruebas, Dios lo que hace día a día en nuestras vidas es romper nuestro orgullo, romper nuestra autosuficiencia. Y lo hace porque, hermanos, por gracia. Lo hace por gracia porque nos ama. Rompe nuestro orgullo para que no dependamos de nosotros mismos y dependamos de Él, que nos ha dado medios de gracia para poder vencer, enfrentar la oposición. Amados, esperemos la oposición, pero escuche bien, Dios no nos prueba para dejarnos en el fracaso. Vamos a ser probados, pero Dios no nos prueba. Dios no permite que vengan tentaciones para que nosotros nos quedemos ahí. No familia. Dios nos prueba hasta el punto del fracaso para llevarnos a la fe y al arrepentimiento, para conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ahora, ¿cuál es la clave aquí? Ya dije que la palabra de Dios, y precisamente su palabra, dice lo siguiente: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Escuche, no es ver a la oposición, al enemigo, a la serpiente en ataques directos contra nuestra vida y empezar a gritar ¡fuera! Y quedarse sin garganta. Te vas a quedar sin amígdala. La forma en que el enemigo huye es por nuestra humilde obediencia al Señor. Es por nuestro sometimiento a la palabra del Rey. Es por hacer de Él nuestro Rey y Señor y vivir obedeciéndole. El enemigo huye no porque nosotros lo saquemos a patadas, como dicen algunos, ¿no? Ni poniendo aceite y ungiendo las paredes y ungiendo los carros para que salgan los demonios. Eso es ineficaz. Eso es ineficaz, amada iglesia. ¿Sabes por qué? Porque el propósito de nuestros fracasos ante las pruebas tampoco es para que nosotros nos demos por vencidos. Dios no quiere que en medio de nuestros problemas, de nuestras luchas, de nuestras pruebas, de nuestras tentaciones, nosotros rápido tengamos una actitud de que ya queremos salir de esto, nos desanimamos y no queremos continuar. No es para que entonces tomemos una actitud como lo hacen los nenes pequeños que comienzan a hacer pucheros y cuando no le dan las cosas o no salen las cosas como ellos quieren. ¿Verdad, Andreita? Ponen esto aquí, ¿verdad? No, hermanos. Se cruzan de brazos, montan caritas, ¿verdad? Y eso es una forma totalmente inmadura de parte nuestra de responder a las pruebas y a la oposición o cuando viene la tentación a nuestras vidas. Por lo tanto, no deberíamos sorprendernos cuando el mundo, la carne y el diablo se presentan con tentaciones, con oposición, con insultos, con pruebas a nuestra vida. No nos sorprendamos, pero también entendamos que nosotros mismos, ¿ustedes saben quién es Joe mismo? Yo mismo. Ese es el culpable. Nosotros somos nuestros peores enemigos. Mire, hermano,
nosotros somos nuestros peores enemigos. Nuestro corazón engañoso, nuestra concupiscencia, los deleites del pasado. Entonces, mis amados hermanos, usted sabe cómo funciona la tentación en nuestros corazones. Casi todas las tentaciones funcionan de la misma manera. Ya sea que nos ofrecen cosas buenas. Normalmente nos ofrecen cosas buenas, ya sea comida, dinero, seguridad, autoridad, conocimiento. El problema no son ninguna de esas cosas. No hay problema con el conocimiento, no hay problema con la comida, no hay problema con el dinero, no. El problema es que siempre nos invita a que tomemos algo bueno y lo corrompamos. Piénselo ahí un segundo. ¿Cuántas cosas vienen a nuestra vida que son buenas en esencia, en sí mismas son buenas, pero cuando nosotros las desvirtuamos se convierten en tentaciones? ¿Sí o no? Por ejemplo, el sexo en sí mismo no es malo, pero si usted se une al cónyuge de otra persona, el sexo en esa relación está corrompido por causa de que el adulterio es un pecado. Lo mismo ocurre con la fornicación. La fornicación no es pecado debido a que el sexo sea en sí mismo malo, sino porque el sexo es un privilegio exclusivo para el matrimonio entre un hombre y una mujer. Por lo tanto, la tentación es mucho más que usted o yo escuchar la voz del diablo diciéndonos algo, incitándonos a que mintamos, a que robemos, o que ocultemos la verdad disfrazada de una media verdad, que es mentira como quiera. Escuche, en toda tentación siempre hay algo que nos atrae o nos resulta deseable. Y la pregunta es clara: ¿cómo algo podría tentarnos si no nos es agradable? ¿Verdad? Si no nos agrada, no nos tienta. Así que tenemos que recordar, por esa razón, de nuestra fragilidad humana, que nuestra lucha no es carnal. Mire conmigo, por favor, esta vez sí le pido que vayan ahí. Y si no lo ha marcado y a usted le gusta pasar este lápiz a ciertos versículos para recordar cuando pase por ahí, 2 de Corintios 10, 3. Vamos a leer del 3 al 6. 2 de Corintios 10, 3 al 6. Dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta, ¿qué dice ahí?, contra el conocimiento de Dios. ¿Dónde está el conocimiento de Dios, amada iglesia? Así que lo que dice Pablo hoy es todo lo que se levanta contra la palabra de Dios. Y luego que dice: y lleva esclavo, somete tú a la esclavitud todo pensamiento. ¿A quién? ¿A 5 pasos para reprender al diablo? No, hermano y hermana. 5 pasos para vencer la tentación. No, hermano y hermana. Dice a la obediencia de Cristo. Si cuando tú miras esa frase, la obediencia de Cristo tiene 2 ramas. Una de ellas es ser obedientes a Cristo. ¿Cómo? Imitándolo. Hoy Él nos mostró cómo nosotros debemos enfrentar la tentación. Y entre algunas cosas que hemos enseñado hoy, se encuentra que la vence sometido a la autoridad de la palabra de Dios. Lo segundo que nos dice aquí precisamente es que nosotros debemos entender que el ejemplo de Cristo es que Él fue obediente. Así que por un lado nos está diciendo, sé obediente a Cristo, y por el otro lado nos está diciendo, hey, imita a Cristo, que aprendió el sufrimiento a través de ¿qué? O la obediencia, ¿a través de qué? A través del sufrimiento. Jesús rechazó la oferta de establecer el reino que Él vino a establecer de la manera más fácil y sin sufrimiento. Él se sometió la obediencia al Padre y de esa manera aprendió a agradarle. Oiga, no es que Él no supiera. Esa porción bíblica se puede entender como, Jesús no entendía o no era obediente. No, hermanos, Jesús trazó el ejemplo. ¿Por qué? Porque, como dijimos la semana pasada,
Y hemos recordado hoy, en Cristo se cumple toda justicia. Él cumplió toda la ley. ¿Para qué? Para imputarnos esa perfección gloriosa de obediencia a nuestras vidas y que podamos andar entonces en la libertad que Él ha comprado a precio de sangre. ¿Para qué? Para poder nosotros enfrentar la oposición, ya no con nuestras fuerzas, sino con la grandeza y la gloria de aquel que murió en la cruz, que llevó nuestros pecados para que tú y yo hoy podamos creerle a Él, creerle a Él, creerle a Él. Cuando nosotros vemos la gloria de Cristo que resiste estas tentaciones, que no fueron esas nada más, dice que fue tentado en todo. Fue para que usted y yo entendiéramos también que Él se compadece de usted y de mí. Él es ese gran sumo sacerdote que tiene la capacidad de ponerse en el lugar suyo y en el mío cuando estamos en ese momento difícil, en ese momento duro, en ese momento donde nos parece que no hay escape. Por eso usted y yo debemos recordar hoy que esa tentación es para que nosotros podamos suplicar a Jesús, suplicarle a Jesús que nos perdone y que nos conceda volver cada día a ese primer amor, como le fue reprochada a la iglesia de Éfeso en el Apocalipsis, que usted y yo nos sintamos hoy exhortados a que precisamente porque Él soportó por nosotros todo tipo de tentación o fue tentado en todo para ponerse en nuestro lugar, entonces hoy podamos correr hacia Él y decirle: ayúdame, te necesito de ti, no solo que me perdones, que pongas fe en mí para continuar hacia adelante, sino que me ayudes a levantarme. Levántate, no te quedes ahí, no te quedes complacida, no te quedes complacido en ese lugar espiritual donde llevas tiempo complacida o complacido. Todos pasamos por eso, por etapas de desánimo, etapas donde nosotros no encontramos el lugar donde nos quedamos. Y otros llegan a la iglesia y continúan sirviendo al Señor apasionadamente, o estuvieron en un momento bajo en sus vidas y de momento les vemos que están caminando con una pasión y con un celo y con un primer amor que parece que se convirtieron ayer. Y usted y yo nos preguntamos: ¿qué pasó conmigo? ¿Cuándo fue que me apagué así de esa manera? Que ahora no me encuentro en el Señor, no sé cómo comenzar. Entonces el momento de comenzar, el punto de comienzo es gritar al Señor como una súplica desesperada, como un bebé que clama y grita por la leche de su mamá. Levántame, Señor, por favor. Levántame, Señor, por favor. Y pastor, ¿y por qué razón me pasan todas estas cosas? Recuerda, lo dijimos al principio, ya terminando. Porque Dios está probando a su pueblo, Dios está probando la vida de la iglesia, Dios está probando a cada uno de nosotros a través de que las pruebas, de las dificultades, de la tentación. ¿Por qué? Porque cuando Dios prueba nuestra fe, Dios está haciendo de nosotros, lo que está haciendo es conformando a Cristo en nuestras vidas. El deseo, la voluntad perfecta. ¿Quieres saber la perfecta voluntad de Dios? Es conformarnos a Cristo, que nos parezcamos en otras. Conformarnos es hacernos iguales a Él, a esa nueva humanidad que Él vino, inauguró cuando venció el pecado, derrotó a Satanás, venció la muerte, se sentó a la diestra del Padre y viene por segunda vez por su iglesia para salvar a aquellos, para levantar a aquellos que confesaron a Cristo como su Salvador. Aquellos que se encontraron como usted y yo un día, que de momento como que se nos abrieron los ojos, los oídos para escuchar las verdades del Evangelio y entenderlas. Y Dios salva, dando un corazón nuevo. Aquellos que aquí están o escuchando la predicación en un momento, Dios quiera que ocurra con usted lo mismo. Que esta gloriosa salvación, de la cual no somos merecedores, usted pueda aceptarla, usted pueda entrar a pertenecer a una familia gloriosa de gente imperfecta y pecadora salvas por gracia, que estamos enfrentando la oposición y hoy se nos ha recordado cosas
que son esenciales para nosotros poder continuar hacia adelante. Y si tú estás sin Cristo, te tengo una mala noticia. No importa cuántas estrategias tengas para vencer tu inmoralidad, tu forma buena de conducirte o tu manera buena de actuar con el prójimo, no importa si eres una filántropa o filántropo, no importa si eres una persona muy buena con los demás, no importa si no rompes un plato en tu casa, eso no te va a salvar. Lo único que te salva es que realmente Dios te conceda que te arrepientas de tus pecados y que tornes tu vida hacia Jesús y quieras seguir en pos de Él, quieras vivir para Él el resto de tus días, el resto de tu vida. Hermano, Dios está reversando el fracaso de la humanidad a través de Cristo. Dios quiere libertarte de la maldición de tus fracasos y llevarte a una vida nueva para que te mantengas fiel como mujer y hombre libre y para que ya no caigas como esclavo de la serpiente. Concluyo. Por lo tanto, mire a Jesús. Pongamos nuestros ojos en Cristo por la fe. Miremos al que resucitó de los muertos y al que resistió la prueba, al que aplastó la serpiente y llevó nuestro pecado y nuestra vergüenza allí en la cruz. Y recordemos que a través de cada prueba y tentación que tengamos, Dios está probando nuestra fe y purificando nuestros corazones para que nos parezcamos a Jesús. Y ese último día allí, habremos vencido. ¿Por qué? Porque Él nos sostendrá hasta el final. Él nos sostendrá hasta el final. Él lo prometió. La Biblia lo dice, Romanos capítulo 8, y nosotros podemos confiar de que nada nos va a separar del amor de Dios. Pero ¿cómo usted quiere vivir una vida en Cristo? ¿Una vida mediocre? ¿Una vida fría? ¿Una vida tibia en el Señor? ¿O quiere vivir una vida que realmente muestre un fruto abundante de que la gracia de Dios le alcanzó y usted está batallando como todos nosotros aquí, agarrado de las promesas del Señor? De que a pesar de las cosas duras que vivimos, a pesar de las caídas que tenemos, Él nos prometió que nos sostendrá hasta el final, porque Él venció esas tentaciones ahí. Nos muestra a nosotros que podemos confiar plenamente en la palabra de Dios hasta el fin de nuestros días. Que Dios nos ayude, hermanos y hermanas. Vamos a orar.